Y usted sabe que no es nueva la política muy anti-israelí del presidente de Chile, Gabriel Boric. ¿M? No solo anti-israelí, algunos dicen bastante antisemita también. Está lleno de situaciones en todo lo que es su mandato. Le queda poco tiempo, pero el hombre continúa. Lo último de estos días, la instrucción de retirar a los agregados militares de Chile en Israel. Chile, que tiene acuerdos muy importantes en materia de defensa y seguridad con Israel. Vamos a dialogar unos minutos con Javier Macaya, quien es senador en Chile por la Unión Demócrata Independiente, la UDI, y que, bueno, tiene la gentileza de atendernos. Senador, ¿cómo le va? Miguel Steuermann lo saluda. Hola Miguel, muy buenos días, un gusto de saludarte. Pues en este mundo hoy día que está convulsionado y algunos mandatarios le ponen más convulsión a las situaciones de que tenemos que tratar de incorporar más paz y más tranquilidad en nuestros países. Y cuénteme, ¿Boric va a resolver el problema del Medio Oriente? Bueno, es que eso es justamente parte de la raíz del problema, porque acá muchas veces nuestros mandatarios, y esto no es solamente propio del caso del presidente que tenemos hoy día en Chile, lo está haciendo también el presidente colombiano, lamentablemente con sus propias y personales, individuales posiciones ideológicas llevadas a la esfera nacional y con un impacto que lamentablemente terminan pagando todos los chilenos. O sea, nosotros hoy tenemos, no solamente a mí me toca verlo como presidente de la Comisión de Defensa del Senado, no solamente tenemos importantes acuerdos con Israel, sino que también nuestra relación geopolítica, nuestra posición en el mundo tiene mucha injerencia también de Estados Unidos y para nadie es un misterio que el principal socio comercial en el mundo aliado de Israel solo Estados Unidos. Hoy día atraviesan, además están en un liderazgo que tiene sus características muy especiales y que hace tener mucha atención y mucho cuidado respecto de cómo tú te manejas en las relaciones internacionales y en la lógica de que evidentemente ni desde Chile, ni desde probablemente desde ningún país de Latinoamérica se va a tener un rol muy incidente en cómo se soluciona una situación que es grave, que hay crisis humanitaria, que se sabe que obviamente ojalá se generen los puentes de paz posibles para que esa situación pueda solucionarse, pero no va a ser una bravata del presidente Boric ni una situación hecha por el presidente de Colombia los que resuelvan este problema. Mm. Usted dijo que preside la Comisión de Defensa del Senado. ¿Qué le implica a Chile? Porque sabemos que históricamente hay un vínculo muy aceitado con Israel, sobre todo en defensa, seguridad y tecnología. ¿Qué le significa esta medida que toma Boric? Implica una posibilidad de quedarse atrás en el mundo, implica una afectación a los intereses nacionales. O sea, nosotros creemos que, a ver, es legítimo que un diputado, que un dirigente estudiantil, el caso del presidente Boric hace pocos años era dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, posteriormente fue diputado y, bueno, uno puede entender y es propio y pasa en nuestros países que muchas veces los dirigentes políticos adscriben a ciertas miradas internacionales, no sé, desde el Partido Comunista que admira Cuba y Venezuela acá en Chile, hasta, no sé, quienes somos más de derecha que tenemos más miradas compartidas con la visión geopolítica de la democracia liberal occidental. Pero en el caso del presidente Boric, bueno, él tenía una mirada muy pro-Palestina, muy además con una mirada bastante sesgada de ese conflicto y con una mirada muy parcial de ese conflicto. Pero tú no puedes extrapolar esa mirada cuando eres presidente de todo un país y tienes que velar por los intereses de tu país. Y en este caso, la implicancia, ciertamente hay afectación de un socio comercial militar. Y cuando digo comercial, probablemente me estoy refiriendo más a los Estados Unidos, pero acá se afecta. Chile hoy día tiene un programa especial de visas con los Estados Unidos que fue fruto de muchos años de trabajo, que es la visa waiver. Ujú. Con Israel debe ser de los principales, sino el principal proveedor de insumos militares, que acá no solamente están pensados para tiempos bélicos, y los insumos militares en Chile son utilizados para las emergencias, para las inundaciones, para los terremotos. O sea, las Fuerzas Armadas cumplen una labor hoy día muy relevante en el resguardo de infraestructura crítica, lo que significa las zonas de excepción constitucional que tenemos en la Araucanía por el conflicto mapuche. O sea, lamentablemente todo eso se puede ver afectado si esta posición finalmente termina teniendo una repercusión bilateral
por parte del propio Israel, por parte de los propios Estados Unidos, que hoy día están más proclives que nunca a reaccionar o a sobrereaccionar, pues dado el liderazgo Ujú. que hay en ese país. O sea, creo que es una mala decisión pensándolo en términos del interés nacional y yo lo lamento mucho porque uno puede tener sus preferencias, pero cuando tus preferencias o cuando tu mirada ideológica termina afectando el interés del país que tú estás dirigiendo, creo que esto pasa una raya que a nuestro juicio es mucho más grave y por eso la hemos criticado. Senador Macaya, le pregunto, el gobierno de Chile y a partir de, obviamente, el presidente Boric, ¿tomó alguna medida con Rusia, por ejemplo, de retirar a diplomáticos de Rusia frente a la agresión? Hay que recordar, porque algunos siempre han distraído, que Israel fue el atacado el 7 de octubre, invadido en un ataque que no tiene precedentes casi en la historia. Y bueno, Rusia no es el caso, sino que es el agresor. ¿Tomó medidas Boric contra el gobierno de Putin? Es muy buena tu pregunta, porque uno la puede asimilar también a situaciones que ha vivido Chile con otros países o con otras situaciones donde hay crisis humanitarias graves, como el caso de Venezuela, como el caso de Cuba, como el caso de Nicaragua. Mm. Y la respuesta tajante es no tomó medidas, así como no tomó en Rusia, no tomó en casos muy particulares. En Venezuela porque tenemos una situación especial porque se ha retirado el embajador de manera bilateral, porque han habido ya agresiones muy evidentes. Pero el caso de Rusia no lo ha hecho. Y al final acá hay un principio universal de, de aplicar, ojalá, las mismas reglas en materia de derecho internacional. El derecho internacional, al igual que la defensa, las relaciones exteriores, son cosas que se manejan como políticas de Estado, no se manejan con la mirada ideológica de cada uno. Y eso probablemente es lo más grave que ha hecho el presidente Boric, porque o sea, lo que no pasó en Rusia, lo que no pasó en su momento durante largos años en Venezuela, lo que no ha ocurrido en Cuba, ocurre con una cuestión de llevar tus propias preferencias. Y tú dices, bien, acá yo no escuché crítica, no escuché un tuit. El presidente es muy bueno para escribir en las redes sociales a propósito de la masacre, de la situación gravísima, de la agresión que sufrieron ciudadanos israelitas y de todos los países. Había personas de origen chileno, yo sé que había muchas personas de origen argentino también que fueron afectados, secuestrados, asesinados, masacrados. Y lamentablemente en esa mirada, cuando uno tiene una mirada parcial y no es capaz de mirar el conflicto en su integridad, Ujú. bueno, lamentablemente termina llevando las preferencias personales al plano de la afectación de los intereses nacionales del país que tú estás dirigiendo. Y eso nos parece a muchos parlamentarios en Chile. Ahí esto no es una mirada solamente desde la oposición al presidente Boric. Acá está el presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, que es un partido del oficialismo. Ujú. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. O sea, hay muchas personas que no solamente desde las esferas de la oposición al presidente Gabriel Boric hemos sido muy críticos de esta decisión. Usted dijo que Boric no escribió ni dijo nada respecto del ataque del Hamas a Israel el 7 de octubre. No, o sea, quizás puedo estar ignorando algún tuit, algo medio tibio, parcial, pero no recuerdo haber escuchado una palabra de condolencia. Es más, el presidente Boric, y esto también bueno, en Argentina quizás lo han visto en las noticias más lejos, pero el presidente Boric cuando llegó a presentar cartas credenciales, el embajador actual en Sí, sí. Israel no lo recibió, que es un hecho inédito. O sea, se recibe a los países de las islas más pequeñas del mundo que tienen representación diplomática en Chile, se hace un acto diplomático. O sea, no ha sido el único acto de hostilidad y de manifestación, incluso antes de los ataques, incluso antes de la situación humanitaria que se puede estar viviendo hoy día en la Franja de Gaza. Ujú. El presidente Boric ha tenido actos de hostilidad bien manifiesta con la comunidad de Israelí, Israel. sí, sí, con la comunidad israelí y también con la comunidad judía local que no la Sí, recibió nunca. ¿Está sí. obsesionado Boric con el tema de Israel y los judíos? Yo creo que tiene una personal y lamentablemente parcial mirada de este conflicto y que yo te decía, si tú eres dirigente estudiantil, bueno, no sé si no es grave, pero al menos es aceptable, es parte de la realidad en la que se da la discusión política en nuestros países. Pero cuando tú eres el presidente de todos los chilenos, no puedes llevar desde el plano personal las situaciones que a ti te afectan, que a ti te conmueven quizá en lo personal, a una afectación de todos los Mm. chilenos. Porque aquí los que se afectan finalmente somos todos los chilenos. Ujú. Yo te aseguro que en 6 meses más va a ser más difícil para un chileno obtener una visa guay, pero quizá hoy día ya lo es. Porque
Donald Trump, Marco Rubio, que son personas que tienen una relación permanente con Israel, con su autoridad y con lo que está ocurriendo allá, están mirando lo que ocurre no solamente en Israel, no solamente en la Franja de Gaza, sino que también en cómo se mueven sus aliados o sus supuestos aliados en todo el mundo. Yo sé que usted está corriendo y no lo voy a demorar más, pero le queda poquito a Boric en la presidencia y vienen elecciones en Chile. Eh, ¿Habrá de alguna manera borrón y cuenta nueva en términos de que vuelvan las relaciones a ser lo que fueron? Yo espero sinceramente que sí, y lo veo no solamente en el caso de mi candidata, que hoy día es la que marca mejor aspectada en la encuesta, lleva mucho tiempo como primera en la encuesta la candidata de mi partido, que es Evelyn Matei, sino que también en todos los otros candidatos de la esfera, ¿eh? O sea, desde el oficialismo hasta la oposición hay más candidatos, y yo creo que ninguno va a llevar al plano de la afectación de los intereses nacionales sus preferencias personales. Lo he escuchado, lo he visto y creo que o sea, le queda poquito, son marzo del próximo año, deberíamos, o sea, hay cambio de gobierno en nuestro país, tenemos elecciones en noviembre, segunda vuelta en diciembre, así que yo espero que obviamente esto cambie, que así como, bueno, los presidentes de los países cambian, nuestra mirada de Estado se pueda mantener, nuestra mirada de tener relaciones internacionales, nosotros tenemos una comunidad de Israel, de ciudadanos israelitas en Chile y también una comunidad palestina muy grande y tenemos que ser capaces de que ellos puedan convivir y no importemos un conflicto que está ocurriendo, que es lamentable, pero que lo importemos a Chile para que nos termine afectando a nosotros. Senador Javier Macaya, gracias por estos minutos y que prontamente las cosas vuelvan a lo que usted dice, Te mando un política. abrazo, Miguel, y bueno, un saludo a todos los ciudadanos, a todas las personas que están escuchando en Buenos Aires, Y, en Buenos Aires y en toda la Argentina. Un abrazo. y en Chile también, no crea, ya en un rato le van a decir ¿Así? que lo escuchan, sí, muchos Buenísimo. de los amigos chilenos que están ahí siempre. Un gran Impecable, te mando un abrazo. suerte, gracias. El Chao, chao. senador Javier Macaya, hablando de estas medidas que ha tomado, claro que sí, el presidente Boric, ya está, usted tiene el contexto.